Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestros acostumbrados webinars. En la tarde de hoy hablaremos de la importancia de establecer pautas en la crianza claras y respetuosas para las familias con pacientes de distrofia muscular y otras enfermedades neuromusculares. Para esto, nuestra invitada nos dará a conocer ciertas herramientas y recomendaciones claves para poder brindar un acompañamiento desde el área emocional y familiar. Antes de dar inicio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y X como @Fundación Míos y desde allí nos ayuden a compartir el contenido que constantemente estamos publicando. Además, también les queremos recordar que estamos empezando a vincular personas o pacientes con la patología ataxia de Friedreich. Entonces, si conoces a alguien que pueda interesarle, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o líneas telefónicas. Este webinar está siendo transmitido vía Facebook Live y Zoom y durante toda nuestra transmisión nuestros chats estarán abiertos para que a través de ellos dejes tus dudas e inquietudes, las cuales resolveremos al final. Ahora sí, no siendo más, démosle la bienvenida a la doctora Paulina Gamboa Jerez, psicóloga especialista en cuidados paliativos y estudiante de la maestría en psicología clínica y de la salud. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Los micrófonos son todos suyos. Laura Camila, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una vez más me place estar aquí presentes con toda la población, los papás de estos chiquitos que es tan importante cada vez que nos reunimos a hablar de muchas cosas que nos llenan en conocimiento y crecimiento, no solamente desde la parte de diagnóstico, patología, sino además desde lo que hoy hablaremos, que es algo muy importante y es la crianza. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí ya estamos. Ahí se ve perfecto, sí, señora. He decidido llamar esta charla entre el amor y los límites, porque muchas veces pensamos que es solamente cuestión de amor o a veces es solo cuestión de límites, pero es como un conjunto entre estas dos palabras importantes. Quiero que nos despejemos un poquito de lo que ha sido la crianza de nuestros hijos hasta el día de hoy y empecemos de aquí para adelante con un poquito más digamos que de un panorama diferente. Pero antes de eso, quiero hacerles unas preguntas y bueno, creo que a mí me gusta empezar mucho con unas preguntas que nos ponen a reflexionar un poco, unas preguntas que a lo largo de nuestra vida de crianza con nuestros hijos, nuestra vida como papás, es importante tener en cuenta. Eh, ay, ¿Qué pasó aquí? Ya, aquí estamos. La primera pregunta es, quiero que se remonten un poquito a las situaciones que hemos tenido con nuestros hijos. Cuando mi hijo tiene un problema, ¿le doy consejos o le permito que encuentre su propia solución? Entonces, piense en el último problema que presentó su hijo. No importa cómo se llame el problema. Un problema que fue desde de pronto algo físico, algo emocional, una situación. ¿Qué hizo usted como papá o como mamá? Piense en lo que hizo, pero no nos vamos ni a preguntar qué está bien, qué está mal, culpabilizar, nada de esas cosas. Solo quiero que piense en la situación. La segunda pregunta es, ¿establezco límites claros y consistentes para mi hijo? ¿Le doy claridad en lo que le digo? Si le digo, voy a ponerte un castigo de una semana, ¿es la semana? ¿O a los 2 o 3 días empiezo, uy, no, como que fue mucho tiempo, pobrecito, necesito eh, como modificar ese castigo? Pensemos en el último castigo que le pusimos. ¿Le dejamos el castigo claro? Pensemos en algunas de las cosas de la cotidianidad, por ejemplo, la hora de acostarse. ¿Ellos tienen claro o somos muy flexibles frente a la situación? O de pronto sí es claro en casa que todos nos debemos acostar cerca de las 9 de la noche, pero esa regla no se cumple. La siguiente.
¿Ayudo a mi hijo a identificar y expresar sus emociones de manera saludable? Entonces, cuando él está llorando por algún motivo, porque es un día triste, simplemente le digo, ya, no llores más y mejor ya cambiemos de panorama, este momento no existió. O por el contrario, por alguna situación no permitimos sentir la alegría, la ansiedad, todas las cosas o las emociones que desde la cotidianidad nos pueden atraer a nuestros hijos. Y una última es, y esta quiero dar un enfoque muy claro porque es nosotros como papás priorizamos nuestro propio bienestar y autocuidado como padre o como madre. Entonces, nos desbordamos totalmente por ellos y se me olvidó de mi autocuidado, porque a veces decimos, no, si ellos están en un mal día, yo también tengo que estar en un mal día y aquí todos estamos en un mal día. Quiero que piensen en estas preguntas porque pues la idea es que vayamos o que las vayamos resolviendo en las pautas que vamos a ir dando a medida que vamos avanzando. Bueno. Y también pues como que vayan escribiendo sus preguntas que las vamos a resolver al final. Hay algo que ha sonado muy cliché en todo este tiempo de la generación de cristal, de muchas de las cosas que se mueven alrededor de nuestros hijos, y una de esas es la crianza humanizada, ¿sí? Entonces hay muchos conceptos, hay muchos mitos alrededor de ella. Saqué un concepto, digamos que es un poco fácil de digerir, y es brindar una crianza respetuosa generando empatía. ¿Con quiénes? Con nuestros hijos, ¿sí? Lo cual generará en los niños o en nuestros hijos en general autoestima, autonomía y poder ser partícipes dentro de la sociedad. Es decir, una crianza humanizada no es la que todo le hacemos a los niños, no es donde no les permitimos errar, no, esa no es la crianza humanizada, es donde por el contrario llevamos a entender los problemas de una diferente manera, a afrontarlos activamente, ¿no? En una charla pasada hablamos de un poco de afrontamiento, de pronto de los que estuvieron presentes, se acuerdan un poco de eso y es como yo me paro frente a la situación o como yo me paro frente al problema. Excluirnos o es querer excluir a nuestros hijos del mundo es muy difícil, es imposible, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es a vivir en el mundo y cómo afrontar la situación que día a día nos da. Claro, ustedes son papás de unos hijos que han sido diagnosticados en cierta época de la vida y eso hace que como papás creemos como un domo protector, ¿sí? Donde nadie nos los va a tocar, ¿no? Y no queremos que el mundo los toque, que el mundo los mire y creemos que hacerle las cosas va a ser mucho mejor y va a hacer que ellos sufran menos. Y por el contrario, ¿no? Nosotros tenemos que dar esas pautas de crianza o ejercer esas pautas de crianza mediante algo que se llama el enseñar desde el conocimiento, pero también el enseñar desde la práctica. El enseñar desde el conocimiento es lo que nosotros vamos formando en nuestros primeros años de vida. Sobre los 5 años se forma la personalidad del ser humano y sobre esos 5 años formamos algo que se llama temperamento, ¿sí? Es donde desarrollamos esa personalidad donde algunos son extrovertidos, otros son introvertidos, ¿sí? Donde unos se expresan más fácilmente, otros no lo hacen con esa facilidad o se reservan un poco más y ahí vamos desarrollando potencialmente. Es en esa época de la vida donde tenemos que atender a las pataletas, tenemos que atender a las situaciones y es allí donde empezamos también a desarrollar muchos límites con nuestros hijos. ¿Esto qué va a hacer? Va a fortalecer el autoestima cuando ponemos unos límites claros, cuando también enseñamos desde el amor, va a fortalecer el autoestima, que ahorita vamos a profundizar un poquito. ¿Sí? Porque cuando a veces hay niños que quieren que les interprete su balbuceo cuando están empezando a crecer. Y si como papás lo interpretamos, pues ellos van a entender que ellos que tienen que interpretarles su balbuceo, sus señas y no se van a esforzar al hablar. Esas son cosas que se van a ir viendo por el camino. Claro, como papás podemos errar, pero también es sano poder levantar la mano y decir, erré en esto, ¿cómo puedo fortalecerlo? ¿Mm?
Vamos a hablar un poco de lo que es inicialmente la autonomía. ¿M? Em, Quise poner esta imagen con un, digámoslo así, con un doble sentido, porque como papás siempre nos echamos, Perdón, qué tienen, pena. Es que se te está entrecortando un poquito la voz. No sé si de pronto alguien más la escucha entrecortado, pero acá sí se alcanza a entrecortar un poquito. ok, perfecto. ¿Me escuchas ahora mucho mejor? Sí, señora. Listo. Sí, fue un poquito de falla del internet, porque ahí me pareció como un poquito de inestabilidad. Me devuelvo un poquito, 10 segundos antes, donde les decía que puse esta imagen como con una doble intención, porque nosotros lo que queremos es echarnos todas las cargas, ¿sí? Es entre menos cargas le generemos a nuestro hijo, mucho mejor. Es lo que, pues, nosotros pensamos, ¿sí? Entonces nos echamos absolutamente todas las cargas de ellos, tanto la responsabilidad afectiva, que en parte es bien, pero también es compartida, ¿sí? Empezamos a generar como ciertas situaciones alrededor de nosotros donde nosotros somos los dueños y decimos, esto sí, esto no, a mí no me parece que él tenga que hacer esto desde las actividades de la cotidianidad, que también vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y aquí en la autonomía, quiero contarles, cuando nosotros empezamos a desarrollar la autonomía de nuestro hijo, esto le va a generar independencia. Y la independencia es muy importante porque ayuda a que él empiece a realizar sus tareas desde sus capacidades, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas mamás y les digo, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros nos fundamentamos en lo que no tenemos, nos vamos a quedar ahí y eso nos va a frustrar tanto a ellos como a nosotros, porque es lo que no podemos hacer, es lo que no tenemos, ¿sí? O sea, queda como el sueño que no vamos a alcanzar, ¿no? Pero ¿qué realmente tenemos? Y en nuestros hijos la capacidad cerebral es muy grande, ¿sí? Está completa. Y esa plasticidad cerebral, que es como la capacidad que tiene el cerebro para poder generar conocimiento, para poder generar aprendizaje, se da en un desarrollo total hasta los 25 años. ¿No? Entonces tenemos que aprovechar eso que tenemos porque realmente a veces decimos, claro, es que ya no puede jugar igual, es que ya no se puede mover con los demás niños. Y si nos quedamos en ese círculo vicioso, pues lo que vamos a generar es más amplitud de la dependencia que de la independencia. La siguiente es establecer metas, pero metas alcanzables, ¿sí? No le podemos poner metas de ese sueño dorado que nunca vamos a lograr, sino unas metas que ellos realmente puedan lograr. Y eso implica las actividades de la cotidianidad, ¿sí? Hay cosas que ellos ya no van a poder hacer, ¿sí? El tema de pronto del desplazamiento, ¿sí? De correr. Entonces, en esas cosas no nos vamos a fundamentar, sino las metas alcanzables según sus capacidades. Cada uno conoce uno a su hijo y uno sabe qué capacidad tiene. Aquí me he encontrado con muchas capacidades de diferentes niños y es ahí donde nosotros tenemos que incrementar, tenemos que trabajar, porque acuérdense que es lo que tenemos, es lo que sí tenemos, ¿sí? Y la adaptación, ¿sí? Es uso de esos apoyos y adaptaciones, ¿no? Entonces ahí hablamos de muchas cosas como la tecnología, ¿sí? Los dispositivos y atender, por ejemplo, al tema del colegio, ¿sí? Entonces, todo eso va a llevar a un proceso en que vamos a permitir que ellos también tomen decisiones, que sean autónomos de ellos mismos, que tomen todas las decisiones, que digan aquí sí, aquí no. A los hijos hay que enseñarles de esa manera. Esto es lo que se trata de autonomía. Si tenemos alguna pregunta, la vamos escribiendo y ahorita la vamos a resolver. O sea, digamos que la conclusión es, esto no se trata de que todo lo tenga que hacer la mamá o todo lo tenga que hacer el papá o el tutor responsable. Esto se trata de que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el que ellos puedan hacer desde sus capacidades. Vamos a hablar un poco de lo que es la empatía, ¿sí? Y esto hace parte de esa crianza respetuosa que hablábamos al principio en la definición y de la empatía que es, ¿sí? Entonces hablamos un poco de escuchar activamente.
Esto de escuchar activamente suena como muy extraño, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo así? ¿Es que uno escucha pasivo y uno escucha activo o cómo funciona? La escucha activa, no sé si ustedes de pronto han visto que uno como que se queda viendo una persona que está hablando y como que la está escuchando, pero no le está poniendo atención. O sea, nuestra mente está en otro lado. Esa escucha se llama la escucha pasiva, pero la escucha activa es cuando yo es toda mi, no solamente estoy como pareciera que estuviera poniendo cuidado, sino toda mi atención plena está en lo que la otra persona está hablando, ¿sí? A veces nuestros hijos nos empiezan a hablar de pronto de su día a día, de detalles y cositas que para ellos son importantes, y nosotros como que, o una de dos, o cogemos el celular o simplemente como que nos dejamos elevar en algún problema que se nos presentó y todo y perdemos la conexión con ello. Esto hace parte de la crianza, porque para nosotros puede que sea un día de ellos, de la cotidianidad, pero para ellos es muy importante porque les pasó un detalle que ellos quieren compartir con nosotros. Es ahí donde nosotros capturamos, por ejemplo, momentos tan importantes como la preadolescencia, la adolescencia, donde para ellos es muy importante sentirse escuchados, ¿sí? Entonces, claro, después empieza a decir, es que mi mamá se la pasa en el teléfono, o mi mamá no me pone atención, o mi papá, y así sucesivamente. Por eso es que en esos momentos donde ellos se acercan a compartir algo, es el momento donde nosotros tenemos que abrir nuestros oídos de Dumbo, nuestras orejas de Dumbo, para poder estar atentos a ellos. Valorar la diversidad. Y es que también hay que enseñarle estas cosas porque son muy importantes. Enseñarles no a nuestros demás, porque ¿qué pasa? Nosotros creamos el domo protector y no permitimos que nadie toque ni nada y tampoco enseñamos a los demás. Y también estamos en una sociedad donde hay poco filtro, ¿sí? Donde como en una charla pasada hablábamos que hay bullying, hay poco filtro, dicen muchas cosas o simplemente al querer dar una palabra de aliento, lo que hacen es dar una palabra de desesperanza, ¿sí? Pero a las personas también tenemos que hablar, particularmente a cuáles, a los que están muy cerca, la familia nuclear, la familia extendida, ¿sí? O sea, los tíos, los sobrinos, los abuelos, ¿m? También a los amigos que están muy cerca, ¿sí? Porque obviamente ellos tienen que aprender a valorar la diferencia que hay entre generando un ambiente de respeto, ¿sí? Y a ellos nos podemos acercar. Hay personas que sin duda, sin lugar a dudas, no les vamos a poner atención ni vamos a desgastarnos con ellos, pero los que están continuamente generando en nosotros un entorno de cercanía, ahí tenemos que llegar. Ese es el pedazo de valorar la diversidad. O sea, no porque de pronto tenga una condición de limitación, voy a ser menos. No, aquí todos somos iguales. Y eso, si nosotros hacemos introspección de eso, lo vamos a generar o lo vamos a bajar a nuestros hijos. Ellos también se van, con una palabra famosa, a empoderar de la situación y no van a minimizarse. Esto también aumenta su autoestima, ¿no? Esto también aumenta también sus capacidades mentales de decir, bueno, yo me paro aquí, pero yo también puedo participar. Yo de pronto no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto, ¿sí? Y eso no lo tenemos que llevar nosotros como papás para poderlo bajar a nuestros hijos. Hay algo muy importante y es que es el entorno afectivo y el entorno seguro, ¿sí? Yo muchas veces les digo, y lo hablo con mi hija adolescente, yo, la casa. Y hablo de la casa no solamente en términos físicos, sino el hogar, independientemente de los que lo conformen, tiene que ser el búnker seguro de nuestros hijos, ¿sí? No quiere decir que allá todo sea placer, porque hay unas órdenes, unos límites que a ellos no les gusta cumplir muchas veces, pero tiene que ser ese búnker seguro donde ellos se puedan refugiar y digan, uff, aquí está mi seguridad. O sea, como que sí me siento inseguro en algunos lugares, pero yo puedo llegar acá a descargarme, ¿sí? Y eso también es muy importante. Es el entorno que nosotros le podamos dar a nuestros hijos, mostrando también ese amor, ¿no? Mostrando también esa compasión y mostrando esa empatía que nosotros podemos brindarles. Claro, ellos a veces llegan de días que quieren llorar, ¿no? Porque de pronto en su grupo de amigos no les fue bien, ¿sí? Porque de pronto ellos quisieron hacer algo y se frustraron porque no pudieron. Ahí es donde nosotros debemos mostrar el amor, ¿sí?
pues realmente en todo momento, pero digamos que esto es como una prueba para nosotros poder decir, vamos a demostrar ese amor. Este me parece muy bueno porque se los quise dejar así como muy desmenuzadito. Bueno, yo no se los plasmo tan desmenuzados, sino se los comento. Y es las reglas y las rutinas. En casa tienen que ser claras, ¿sí? Yo trabajo esto con los padres y les digo, las reglas y las rutinas, obviamente, pues tienen que ser puestas por los papás o por los tutores responsables, ¿sí? Las rutinas tienen que acomodarse a toda la situación de cada uno de nuestros hijos y las reglas tienen que ser claras, ¿sí? A veces uno entra a algunas casas o algunos lugares donde encuentra como un decálogo, pues, de la casa. Entonces dice, aquí abrazamos mucho, perdonamos rápido. Bueno, no sé si lo hayan visto. Y en la casa debería haber algo así de visible, pero en cuanto a las reglas. No visibles para que todas las visitas lleguen y lo vean, pero visibles para los miembros de la familia. Nosotros somos claros en las reglas que ponemos en casa, ¿sí? Nosotros somos claros en que la regla eventualmente se puede romper en algún momento y en qué momento se puede romper. Por ejemplo, reglas como la hora de dormir, la hora de despertarse, ¿sí? Como que el domingo, bueno, no nos levantamos tan temprano porque pues es domingo, ¿sí? Pero entre semana, ¿cuál es la hora de levantarse? ¿Sí? El uso de la tecnología tiene que tener un límite y es una regla que hay en casa. Otra regla que funciona mucho es nadie se va a dormir acá de mal genio. Em, Así, digamos que reglas que ustedes vean que se puedan acomodar, pero reglas alcanzables. Lo más importante de las reglas no es el ponerlas, ¿sí? El hacerlas, sino el cumplirlas, porque yo como papá soy el primero que la tiene que cumplir. O sea, si yo digo, hay un límite de uso de celular cuando, por ejemplo, nos reunimos en la sala a ver una película y yo estoy con el celular, la estoy incumpliendo, ¿sí? Hay un límite y es que todos a las 10 de la noche nos vamos a acostar porque vamos a favorecer esa higiene del sueño y a las 11 de la noche yo estoy allá limpiando la cocina, haciendo mil cosas, pues yo como mamá la estoy incumpliendo. Y acuérdense que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan ellos e independientemente de la edad que tengamos nosotros. Entonces, ¿qué de esas reglas y por qué las pone el papá, la mamá? Porque si los dejamos a ellos poner las reglas, imagínense como que, ¿qué nos podría pasar? Yo lo relaciono mucho porque nosotros como sociedad vivimos bajo las reglas. Cuando uno va conduciendo, el semáforo en rojo tiene que parar, ¿sí? Y yo se los expongo a ellos y les digo, ¿qué pasaría si uno no para en un semáforo en rojo? Pueden pasar muchas cosas. Puedo cometer un accidente, me pueden sacar un comparendo, me pueden hacer una fotomulta. ¿Y por qué? Porque incumplí una regla. ¿La regla la puse yo? No, la regla fue impuesta por la persona X o Y que estuvo en el gobierno y bueno, ya eso no vamos como a ahondar. Pero sí es importante que yo entienda que las reglas no son impuestas por mí, pero que yo sí tengo que cumplir. Y eso es lo que tenemos que hacerles entender a nuestros hijos. No es decirles porque yo soy el papá y punto. No. ¿No? Y es explicarles del por qué la autoridad tiene que poner las reglas. Y también tienen que ser unas reglas que no sea bajo el autoritarismo, sino que sean unas reglas realmente que alcancen el nivel de cada miembro de la casa, ¿no? Esto es muy importante y uno dice como, ay, pero sí, claro, nosotros como papás a veces nos da pereza, no queremos hacer muchas cosas, pero entender el proceso de que nosotros estamos formando a nuestros hijos todo el tiempo es importante. ¿M? Desde la cotidianidad. ¿Qué pasa con la cotidianidad? Estructurar el día a día es importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros formamos a las personas, en este caso nuestros hijos, ¿sí?
Cuando ellos cogen una rutina importante, la cotidianidad, nos levantamos a tal hora, nos le bañamos a tal hora, en esta casa desayunamos a tal hora, almorzamos a tal hora, cenamos a tal hora. Todo eso, aunque parezca como que es algo de la cotidianidad y es algo muy normal y es algo mecánico, para ellos es un proceso de formación, ¿sí? Obviamente, hay reglas que rompen o tienen su excepción. Por ejemplo, cuando están enfermitos, cuando hay una virosis, cuando hay una situación, ¿sí? Cuando hay cambios en la cotidianidad, como que hoy es día de ir a terapia, que en eso también se tiene que fundamentar una regla importante, ¿sí? Pero a veces los dejamos a ellos escoger algo que no es negociable. Y es ahí donde yo pongo el no negociable de la situación. Por ejemplo, no, yo no quiero ir al médico. Es que eso no es eso es un no negociable. Tenemos que ir, ¿sí? No quiero ir a terapia. No, no quiero hacer, porque no quiero y punto. Hay no negociables que tienen que formarse. Y los negociables, ¿sí? Entonces, que, no sé, la reunión familiar que no es del agrado y que no, ellos no quieren ir. Bueno, ya eso, digamos que las minucias se comparten entre la familia, ¿no? Adaptarse a las reglas, no es tan fácil, ¿sí? Porque digamos que las expectativas deben ser muy claras y realistas, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, si nosotros le pedimos a nuestros hijos que tengan un autocuidado pleno, que toca dormir, toca comer bien, toca hacer, ¿sí? Como papás, ¿cómo lo estamos teniendo? ¿Sí? Entonces, porque hoy amanecí en un día como la depre, que ahora le dicen como la depre, entonces no voy a desayunar, pero yo sí les hago su desayunito. Mamá, ¿y tu desayuno? No, hoy no, ¿sí? ¿De qué manera yo me autocuido para poder cuidar al otro? Y en algún momento lo hablamos en una charla que hice dirigida hacia los cuidadores, el autocuidado y la salud mental. Es muy importante. Eso no quiere decir que como papás no podamos sentir, porque como papás sentimos todo el tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos también que reconocer nuestros errores, que mejorarlos, que hacer procesos de mejora y ellos tienen que ser evidentes de eso y tienen que darse cuenta. A veces de pronto dijimos una mala palabra y tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos o disculpas y eso está bien, porque además le estamos enseñando el acto de perdonar desde un ejemplo. Y porque los papás también no somos perfectos, los papás también nos equivocamos y eso es importante también que ellos lo tengan claros. Así como ellos tienen que ver que sus papás no son perfectos, nosotros tenemos que ver que tampoco tenemos hijos perfectos. Y entonces me encuentro con papás que como que me dicen, ay, pero él me voltea los ojos, ¿no? O no, entonces ella me mira mal, ¿no? Esas son cosas que no vamos a poder evitar, pero que sí podemos hablar por el camino. No los querramos tener a ellos como en una posición donde no hay un rango de error. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Adaptarnos a las reglas hace que nosotros también seamos punto de referencia. Y es algo que les quiero dejar muy claro y es que nosotros somos punto de referencia para nuestros hijos, ¿sí? Hay, digamos que muchos mitos y también hay muchos como estigmas donde dicen que nuestros hijos van a ser como nosotros, ¿sí? Y entonces usted nos da cuenta que, ay, usted ve a su hijo que hace como una mueca o algo, usted, ¿eso soy yo? Entonces también de esa manera estamos siendo punto de referencia. Vuelvo y digo, no desde la perfección, sino desde ese acto del ser punto de referencia y reconocer que nosotros también erramos, pero que también podemos levantar la mano y pedir excusas, ¿no? Todo esto lo que va a hacer es reforzar también el autoestima. Si nosotros como papás tenemos claro quiénes somos, ¿sí? Nuestro rol como papás, en donde nuestro rol como papás, nosotros estamos acá y nuestros hijos acá en un nivel de autoestima, eso va a generar como un aprendizaje en ellos y ellos la van a captar. No tan fácil, no crean que sus hijos le van a agradecer así de fácil, no. Para ellos es un factor aprendizaje y también es un poco difícil, ¿no? Quiero dejarles una frase y a mí me gusta mucho dejar esas frases porque yo trabajo un poco desde eso y es.
una frase que me encontré navegando en internet. Dice, la crianza respetuosa no se trata de ser un padre perfecto. Es un poco lo que hablábamos últimamente, sino de ser un padre real y auténtico, que está dispuesto a aprender y crecer junto con sus hijos. ¿Sí? Ustedes o nosotros también estamos aprendiendo a ser papás, ¿no? Nunca nos entregaron un manual como cuando uno compra un electrodoméstico o de pronto un mueble para poderlo armar. Nunca nos entregaron un con este temperamento va a tener estas dificultades. Cuando presente dificultad uno, dificultad 2, no. Pero sí vamos creando un factor aprendizaje. Caminamos juntos de la mano y juntos estamos aprendiendo en diferentes roles, que eso es lo importante. Cuando vamos a castigar a nuestros hijos, nosotros los castigamos desde el amor también, ¿sí? Yo les digo a los papás, si ustedes van a imponer un castigo, impongan un castigo real, no un castigo sobre la emoción. El castigo se pone sobre la razón. Entonces, voy a limitarte de la tecnología, de el, el Nintendo, bueno, lo que le pongan de castigo, por un año. No, eso no es real. Eso no es bajado a una expectativa real, sino que eso fue sobre la emoción. ¿No? Y ahí es donde nosotros también tenemos que hablar desde la razón. Por eso es tan importante como papás tener una regulación emocional. ¿No? Si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, muy seguramente vamos a respetar, a tener un trato respetuoso con nuestros hijos. Em, ¿Podemos abrir el espacio de preguntas, Laura? Claro que sí, doctora Paulina. Primero que todo, muchísimas gracias. Yo creo que esta charla nos sirve a todos los papás que estamos aquí presentes porque sí, sí es un tema bastante complejo hoy en día aprender a poner límites y reglas. Entonces, vamos a empezar aquí con algunos saluditos que tenemos. Nos están saludando desde diferentes partes del país y desde diferentes y desde otros países. Tenemos saludos desde Barranquilla, desde Medellín. También nos saludan desde Paraguay, desde Sincelejo, Sucre. Eh, Agradecen mucho por la charla, excelente, excelente ponencia, nos dicen por acá. Y vamos a responder algunas preguntas que tenemos a través de nuestro Facebook Live y nuevamente los invitamos a los asistentes acá a través de Zoom que pueden dejar sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Entonces vamos a empezar con algunas que me pasaron aquí a través de interno y la primera de ese dice, doctora, ¿cómo hablo con mi hijo sobre su diagnóstico sin quitarle la esperanza ni ocultarle la verdad? Uy, esa es una pregunta fundamental porque nosotros a veces queremos disfrazar muchas cosas y evitarles el sufrimiento, ¿sí? Entonces, hay algo importante y es que nuestros hijos van a tener un nivel de sufrimiento porque ellos van a tener que afrontar una realidad, ¿sí? Obviamente nosotros no le podemos hablar con los términos médicos que usan los médicos, sino que tenemos que decirles, ¿sí? De pronto, esa parte de querer ir a jugar, ¿sí? Yo hablaba que con uno de los niños, de pronto esas ganas de querer levantarse y de jugar no la vas a poder tener porque hay algo que está circulando en tu cuerpo que no nos va a permitir hacerlo. No evitemos el sufrimiento, ¿sí? Sino trabajemos con el sufrimiento, ¿sí? No le escondamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los niños son muy pilos y entonces ellos cogen el celular y le dan a Google, Google me enseñas tal cosa, o ya ni siquiera lo tienen que coger, ya dicen en el Alexa, en el OK Google. Y entonces, basado en eso, nosotros tenemos que contar la verdad. Yo siempre se los digo a los papás, cuando nosotros tomamos la, como la tutoría o mejor, la voz, pues nosotros vamos a ganarle al Google, vamos a ganarle al Internet y vamos a ganarle a todo, a todo lo que hay alrededor. Y vamos a generar un factor de confianza en nuestros hijos. Sí, vamos a tenerle que decir que hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Que hay muchas cosas, sí, de pronto que ellos se van a antojar y que de pronto el cuerpo no va a responder.
Pero ahí viene en donde vamos a trabajar las capacidades, lo que sí tenemos. Y en el curso y en la progresión de una enfermedad, ellos van a caer muchas veces porque ellos son los que están sintiendo los síntomas. Y vuelvo y repito, no le evitemos el sufrimiento, sino que afrontemos la realidad con la verdad, ¿sí? Claro, a veces hasta tenemos que mostrarles que a nosotros como papás también nos está doliendo y tenemos que llorar y lloramos juntos, porque a veces no, mejor no lloremos, no sintamos, pero expresarle la verdad es importante y hacerle un ambiente. Cuando los niños son muy pequeños, tipo 7, 8 años, hay muchas maneras, por ejemplo, los cuentos son benévolos, ¿sí? Los cuentos y en el mercado hay muchos cuentos donde les podemos contar la realidad. Ya cuando van creciendo, pues esto tiene que transformarse en una conversación, en una charla. El apoyo psicológico es importante, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Claro que sí, doctora. Bueno, aquí también nos hacen otra pregunta y es cómo lograr ese equilibrio entre las necesidades de mi hijo que tiene distrofia muscular y las de sus hermanos. Eso, ahí es donde yo digo, las reglas de la casa tienen que ser claras, ¿sí? Pero tienen que estar bajadas a las capacidades de cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con nuestros hijos que de pronto no tienen el diagnóstico, con ellos también tienen que haber unas reglas que cumplir, ¿sí? Pero no podemos dejarlos tampoco a un lado. Me ha pasado un poco y es algo que he visto y es que de pronto nos ahondeamos mucho a coger a nuestros hijos que tienen el diagnóstico y nos olvidamos un poco de los otros. Y en los otros se vuelven el factor ayuda. Tráigame, venga, póngame, ¿sí? Súbame, bájeme. Entonces, sí hay que tener las reglas claras y sobre todo cuando los sentamos a los dos y los corregimos, pero también cuando los separamos y los corregimos por separado. ¿Por qué? Porque yo no le puedo exigir a uno lo que le exijo al otro. Entonces, también cuando los tengamos a los dos, para los dos las exigencias pueden variar, pero hay exigencias para los dos, que eso es lo que tenemos que bajar. Quedémonos en la parte exigencia, quedémonos en la parte límite, quedémonos en la parte castigo. Esa es para los dos. Que varíe de pronto, no porque querramos más a uno que al otro, sino porque hay, digamos que unas expectativas diferentes. Pero para los dos hay lo mismo, que es el castigo es lo mismo en palabra, ¿sí? No, no en lo que va a ser el castigo como tal. ¿Me hago entender? Ok, perfecto, doctora. Aquí también nos preguntan, bueno, ¿cómo hacer para que en el colegio de mi hijo nos ayuden como a cumplir esos horarios y reglas que tenemos en casa? Eso, eso es un poco complejo porque es difícil, pero yo les digo, igual los colegios tienen rutinas, o sea, ellos tienen horarios. Entonces, la clase va de tal a tal, el descanso va de tal a tal, y nos tenemos que regir a esos horarios y combinarlos con los de casa, ¿sí? Entonces, más bien no tratamos de cambiarlos del colegio, ¿sí? Sino a no ser que haya, si hay una prescripción médica, por ejemplo, el tema de algún medicamento, el tema de pronto que tenga que comer a una hora diferente y eso ya es un negociable con el colegio porque tendría que ser la excepción a la regla, ¿sí? Y eso lo hablamos mucho con psicoorientación, ¿no? Pero hay unas reglas del colegio que nosotros no vamos a poder cambiar. Es como si nosotros quisiéramos cambiar las reglas de una ciudad, ¿sí? Nos queda un poco más fácil adaptarnos a ella, a no ser que por criterio médico tengamos que ya pasar una excepción de la regla. Ok, doctora. Aquí también nos preguntan qué estrategias o cómo podemos ayudarnos también pues a las mamás cuidadoras a como a cuidar esa salud mental sin descuidar el proceso de, pues, de los hijos. Uf, eso es algo importante y en una charla pasada la hablábamos, el autocuidado es importante, dejarnos sentir también es importante. Miren que nosotros como seres humanos, como adultos, nosotros también tenemos que tener unas rutinas claras, nosotros también tenemos que tener esa agenda, ¿sí? Yo le hablo, yo digo ese calendario que todos tenemos como en la cocina, que escribimos ahí como hoy es día de cita médica. Hoy es día de, sí, hasta nosotros podríamos planear muchas cosas de la semana y es importante tenerlas en cuenta porque eso nos va a ayudar a soltar un poco, ¿sí?
Y cuando hay muchos LEDs que se prenden, como cuando uno va en el carro y se le prende un testigo del carro, uno dice algo por algo pasa. Entonces, cuando me estoy sintiendo triste constantemente, cuando estoy sintiendo una pesadez, cuando estoy sintiendo ese agotamiento de cuidador, cuando estoy sintiendo que no soy yo, y se los hemos dicho, por favor, levanten la mano, porque es importante levantar la mano y decir, a mí me está doliendo, no estoy pudiendo con esto y necesito una ayuda. Pero tener rutinas es algo muy importante. Y la rutina no solamente va para nuestros hijos, sino va para nosotros también, porque además entre las rutinas vamos a poner lo que nosotros, el autocuidado que nosotros queremos dar. Entonces yo les hablaba ahí de un auto spa y unas cositas varias que yo creo que esa charla quedó grabada y es muy importante como retomarla y sería muy bueno porque son como esos tipsitos ya más detallados en donde nosotros podemos aportar como papás a nuestra salud mental y no colapsar tan rápidamente. Vamos a colapsar en algunos momentos, sí, pero no colapsar tanto ni tan rápidamente. Sí, doctora, acá también nos pregunta cómo involucramos a nuestra familia ampliada, es decir, abuelos, tíos, etcétera, en una crianza respetuosa y coherente con nuestras decisiones como cuidadores. Eso es algo importante. Yo les pido que por favor hablen eso con sus papás, o sea, con los abuelos o con los tíos, pero no lo hagan delante de los niños, ¿sí? Miren, sáquenlos a tomar un café a la esquina, en la panadería de la esquina, ¿sí? Y desde también el respeto hay que decirles, nosotros tenemos un proceso con mi hijo o con mi hija, tenemos un proceso y yo quiero pedirte el favor que tú te puedas adherir a esto, ¿sí? Porque si no vamos a romper unas reglas, claro, los papás de nosotros se las saben todas, así como de pronto nosotros también nos queremos sabérnoslas todas, pero también es importante dejar las cosas claras. Hay algo que nos diferencia de los demás seres humanos y es la comunicación. Y la comunicación asertiva y la comunicación efectiva va a ser importante en el camino. Porque, por ejemplo, el castigo lo pone el papá, pero el abuelo porque tiene que venir a irrumpir, ¿sí? Pero eso no se habla desde la pelea, ¿sí? Desde la emoción, sino que se habla desde un trato respetuoso y que ojalá el niño no esté presente porque pues obviamente ahí se va a formar algo que se llama conflicto. ¿Sí? Y si lo podemos dejar claro desde antes, pues mucho mejor. Lo que pasa es que a veces nosotros no dejamos claro eso y lo que nos toca es actuar ya sobre la situación del conflicto. Listo, doctora. Bueno, aquí tenemos como ya para ir cerrando dos comentarios. Entonces acá nos dicen, es muy cierto, en algunos momentos le damos prioridad a nuestras cosas y pasamos por alto los sentimientos y lo que necesitan nuestros hijos. Eh, lo que como papás debemos hacer es que debemos darles ese espacio a ellos primordialmente. Y a través también acá de nuestro chat de Zoom nos dicen, doctora Paulina, muchas veces estos comportamientos y procesos de nuestros hijos se repiten con nuestros padres cuando son adultos mayores. Creo que desde el amor se pueden conseguir muchas cosas, aprender a manejar las patologías de los niños con responsabilidad y conocimiento de la enfermedad, apoyándonos en los profesionales. Doctora, muchísimas gracias por sus aportes. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por conectarse. Una vez más les digo, cuando sentamos que el LED se nos está prendiendo, por favor levantemos la mano. La salud mental es preventiva, no siempre tiene que ser curativa. Muchas gracias a ti también, Laura Camila, y pues por supuesto quedaré atenta a todo lo que pueda contribuir con el bienestar tanto de los cuidadores como de nuestros chiquitos que son tan importantes para Claro nosotros. que sí, doctora, antes de irnos, qué pena, acá nos llega una última pregunta así relámpago, dice, ¿es normal sentir culpa con todo esto? Y me pareció importante mencionarle, por eso hago el énfasis. Claro que sí, es normal sentir esa culpa. Lo que no es normal es quedarnos en la culpa. Hay que resignificar esa culpa, ¿sí? Hay que darle respuesta a esa culpa, ¿sí? Porque de pronto nosotros decimos estamos siendo muy duros, no. Vamos a replantearlo y vamos a decir que esto le está colaborando al crecimiento y a la formación de nuestros hijos, ¿sí? De pronto podemos tener una ayuda para decir, si realmente estamos siendo muy duros o realmente, ¿sí? De tener un concepto extra que no va a ser el de nuestros hijos, porque para ellos no, la respuesta es clara, pero sí levantar la mano. Pero la culpabilidad a veces es muy, digamos que normal en el proceso, pero hay que trabajar con esa culpabilidad cuando es muy constante. ¿Sí? Y eso no quiere decir que seamos malos papás. Así es, totalmente cierto, doctora. Bueno, ahora sí, nuevamente agradecerle por este espacio, de verdad que es muy
Es muy productivo todos estos tips y todas estas cositas que nos estás como dando. Nuevamente a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, gracias. Esperamos verlos en una nueva ocasión con otro interesante tema. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y X como @Fundación Míos. Y recuerden viralizar toda la información que constantemente estamos compartiendo. Además, como lo dijo la doctora, en nuestras redes sociales quedan grabadas estas charlas, entonces si conoces a alguien que no se pudo conectar y le interese, no dudes en compartirle el link. Nuevamente les recordamos que estamos vinculando a pacientes con la patología Ataxia de Frederickson. Si conoces a alguien que le pueda interesar, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros WhatsApp. No siendo más, les deseamos una feliz noche para todos. Doctora, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.